Bienvenidos a Kikiti Pop. Yo soy Lita Litz y hoy te contaré el misterio del Mari Celeste, un barco considerado por muchos como maldito. Acompáñame a conocer esta interesante historia. El Mari Celeste fue construido en Spencer Island, Nueva Escocia, Canadá, y se botó con registro británico en 1861, con el nombre de Amazon. En su primer viaje, en junio de 1861, el Amazon navegó a Five Island para recoger un cargamento de madera que cruzaría el Atlántico con destino a Londres. Después de supervisar la carga del barco, el capitán Robert McClellan cayó enfermo. Su condición empeoró y el Amazon regresó a Spencer Island, donde McClellan murió el 19 de junio. John Newton Parker asumió el cargo de capitán y reanudó el viaje a Londres, en el transcurso del cual el Amazon se enfrentó a más desventuras. Colisionó con el equipo de pesca en el estrecho de Eastport, Maine, y después de salir de Londres, chocó con un velero en el Canal de la Mancha y lo hundió. Desde ese momento hasta septiembre de 1867 no hubo más incidentes. Sin embargo, en octubre de 1867, el barco fue arrastrado a tierra por una tormenta en la isla de Cabo Bretón y quedó tan gravemente dañado que sus propietarios lo consideraron perdido. Alexander McBean, de Glace Bay, Nueva Escocia, lo adquirió como derelicto el 15 de octubre. Después de una serie de transacciones, el barco cayó en manos de Richard W. Haynes, quien lo restauró y cambió el nombre a Mari Celeste. Desafortunadamente, sus acreedores confiscarían el barco en 1869. Los nuevos compradores serían un consorcio en Nueva York encabezado por James H. Winchester y el nuevo capitán Benjamin Spooner Briggs. Benjamin tomó el mando del Mari Celeste para su primer viaje, después de su extensa remodelación en octubre de 1872, con destino a Génova, Italia. Había hecho arreglos para que lo acompañaran su esposa Sara y su hija Sofía, de 2 años, mientras que su hijo Arthur se quedó en casa de su abuela. Briggs eligió la tripulación para este viaje con cuidado. Se trataba de hombres experimentados que conocían de sobra su oficio. El primer oficial, Albert G. Richardson. El segundo oficial, Andrew Gilling. El sobrecargo, Edward William Head. Y los marineros, Arian Martens, Gottlieb Gottschall y los hermanos Walker y Buzz Lorenzen. Briggs se declaró notablemente satisfecho con la nave y la tripulación. Esto consta en una carta que le escribió a su madre poco antes de la travesía. El 20 de septiembre de 1872, Briggs llegó al muelle número 50 en el East River de Nueva York para supervisar la carga, que consistía en 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. Una semana más tarde se le unieron su esposa y su hija. La mañana del martes 5 de noviembre, el Mari Celeste zarpó del muelle y se movió a través del puerto de Nueva York. El tiempo era incierto y Briggs decidió esperar mejores condiciones. Ancló la nave justo afuera de Staten Island, donde Sara aprovechó el retraso para enviar una última carta a su suegra, en la que escribió: «Dile a Arthur que tendré una enorme dependencia de las cartas que espero recibir de él y que intentaré recordar todo aquello que suceda en el viaje que pueda complacerle escuchar». El 7 de noviembre, cuando el tiempo mejoró, el Mari Celeste dejó el puerto hacia el Océano Atlántico. Mientras el Mari Celeste se disponía a navegar, otro bergantín, el canadiense Dei Gratia, permanecía en la cercana ciudad de Hoboken, Nueva Jersey, en espera de un cargamento de petróleo con destino a Génova, vía Gibraltar. Su capitán, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver Devieux, eran marinos de Nueva Escocia, sumamente experimentados y respetados. El Dei Gratia partió para Gibraltar el 15 de noviembre
8 días después de la salida del Mari Celeste, siguiendo la misma ruta. El Dei Gratia se encontraba a medio camino entre las Azores y la costa de Portugal, aproximadamente a la 1 de la tarde del miércoles 4 de diciembre de 1872, tiempo de tierra, jueves 5 de diciembre, tiempo de mar. Mientras el capitán Morehouse estaba en cubierta, el timonel informó la presencia de un barco a unos 9.7 kilómetros de distancia, que se dirigía con rumbo vacilante hacia el Dei Gratia. Los movimientos erráticos y la disposición extraña de sus velas llevaron a Morehouse a sospechar que algo andaba mal. Como las naves estaban cerca, pudo ver que no había nadie en cubierta y no recibió respuesta alguna a las señales que enviaba. Así que envió en un bote a Oliver Devieux y al segundo oficial, John Wright, para que investigaran. Por el nombre en la popa, los marineros se dieron cuenta de que se trataba del Mari Celeste. Subieron a bordo y encontraron la nave desierta, sin un solo tripulante. Las velas estaban parcialmente desplegadas y en muy pobres condiciones. Faltaban algunas secciones y gran parte de los aparejos estaban dañados, con las sogas colgando libremente a los lados. La cubierta de la escotilla principal estaba asegurada, pero las escotillas de la proa y el lazareto estaban abiertas. Sus tapas estaban cerca de ellas en la cubierta. Faltaba el único bote salvavidas y también una pequeña yola, que es una embarcación muy pequeña que normalmente se encuentra encima de la escotilla principal. La bitácora que alojaba la brújula había sido movida de su sitio y la cubierta de cristal estaba rota. Había 1.1 metros de agua en la bodega, una cantidad significativa, pero no alarmante para un barco de ese tamaño. Una varilla de sondeo improvisada, la cual es un dispositivo para medir la cantidad de agua en la bodega, se encontró abandonada en la cubierta. Ambos marinos registraron de proa a popa al Mari Celeste, descubriendo que el cuaderno de bitácora tenía una última entrada fechada a las 8 horas del 25 de noviembre, 9 días antes. Registraba la posición del Mari Celeste en ese entonces, cerca de la isla de Santa María, en las Azores, casi a 740 kilómetros del punto donde el Dei Gratia encontró la embarcación. Devieux descubrió que los interiores de la cabina estaban húmedos y desordenados por el agua que había entrado por las puertas, los tragaluces. Pero en cierta forma, las cosas tenían un orden razonable. En la cabina de Briggs, Devieux encontró algunas pertenencias esparcidas, incluyendo una espada en su funda que estaba debajo de la cama. Pero la mayoría de los papeles de la embarcación estaban perdidos, junto con los instrumentos de navegación del capitán. El equipo de cocina estaba guardado cuidadosamente y no había comida preparada o en preparación, pero lo que sí había era bastantes provisiones en las alacenas. Hallaron una bomba de achique desmontada. La carga de alcohol industrial estaba intacta en la bodega, aunque 9 de los barriles estaban vacíos. No descubrieron muestras evidentes de fuego o de violencia alguna. La evidencia indicaba que abandonaron la nave de forma ordenada en el bote que faltaba. Devieux regresó al Dei Gratia para reportar sus hallazgos a Morehouse, quien decidió llevar el barco a Gibraltar, ubicada a 1100 kilómetros de distancia. De acuerdo con el derecho marítimo, quien rescataba una embarcación podía esperar una participación sustancial del valor total de lo rescatado, nave y carga. La recompensa exacta dependía del grado de peligro inherente en la recuperación, así que Morehouse dividió la tripulación de 8 hombres del Dei Gratia entre los dos barcos. Envió a Devieux y 2 marineros experimentados al Mari Celeste, mientras que él y otros 4 permanecieron en el Dei Gratia. El tiempo estuvo relativamente en calma durante la mayor parte del camino a Gibraltar, pero con ambas naves sin personal suficiente, el progreso era sumamente lento. El Dei Gratia llegó a Gibraltar el 12 de diciembre de 1872, mientras que el Mari Celeste llegó a la mañana siguiente. La embarcación fue incautada de inmediato por el tribunal del vicealmirantazgo en preparación para la audiencia de rescate. Para Morehouse comenzaba un largo y desagradable proceso. Aquel era un asunto muy extraño y las autoridades no iban a permanecer impasibles.
El 17 de diciembre de 1872 comenzó en Gibraltar la investigación de lo sucedido. Presidía el juez James Cochran, presidente de la Suprema Corte del Vicealmirantazgo. Lo primero que hizo Frederick Solly Flood, el fiscal general del caso, fue investigar a fondo el buque, que se encontraba en el puerto de Gibraltar desde el arribo con el Dei Gratia. Junto con varios investigadores, observaron algún deterioro en la proa del Mare Celeste, producto, según el fiscal, de cortes con algo afilado. Frederick Solly Flood pensaba al principio que todo aquel asunto se trataba de una estratagema del capitán del Dei Gratia para estafar a la compañía aseguradora. Alguno incluso pensó que Morehouse y su tripulación habían atraído de alguna forma a la tripulación del Mare Celeste y los mataron a bordo del Dei Gratia. El fiscal creyó después que el motivo era más siniestro. Se trajeron expertos de la Royal Navy que llegaron a confirmar que habían descubierto algunas manchas sospechosamente parecidas a la sangre cerca de la borda, así como en la espada del capitán. Todo esto hizo pensar que había habido una matanza a bordo, y Frederick así lo expuso en sus conclusiones, que redactó y envió a la Cámara de Comercio de Londres el 22 de enero de 1873. Según este informe del fiscal, los marineros se habían emborrachado con el alcohol y habían asesinado al resto del pasaje. Luego habían realizado unos golpes y cortes en la proa para disimular algún tipo de choque. Y por último, se deshicieron de los cuerpos y huyeron en la yola, siendo su destino final desconocido. El armador del barco, James H. Winchester, llegó a Gibraltar para intentar liberar la carga, pero el fiscal le pidió $15,000 para ello, lo que no pudo satisfacer. Winchester aseguró que el capitán Briggs era un hombre de una moralidad intachable y que nunca hubiera abandonado su buque sin una buena razón. Las conclusiones que había hecho el fiscal se toparon con la realidad. Un examen de las manchas, supuestamente de sangre, arrojó que no se trataba de sangre. Además, el capitán norteamericano Schofield, que había investigado los golpes en la proa por requerimiento del consulado estadounidense en el Peñón, llegó a la conclusión de que aquellas marcas eran normales en un barco, debido al oleaje continuo durante las travesías. El 25 de febrero, el fiscal general dio su brazo a torcer y sin prueba alguna que sustentara su teoría, dejó al Mare Celeste a cargo de su armador. Para Morehouse, del Dei Gratia, el rescate no le salió provechoso, puesto que el 8 de abril, el juez Cochran sentenció que estos recibieran como paga por el rescate la sexta parte del valor del seguro, que era de aproximadamente unos $46,000. Aquello sugería que las autoridades no estaban convencidas del todo de la inocencia de los rescatadores. Aquello daría pie a la teoría de que el Dei Gratia estaba de alguna manera implicado en aquel turbio asunto, y así perduró en la opinión pública. De las teorías de un posible motín de la tripulación, piratería por parte de la tripulación del Dei Gratia u otros, y conspiración para cobrar el seguro o realizar un rescate fraudulento, no se encontró nunca evidencia convincente para respaldarlas, pero las sospechas y las dudas motivaron que la recompensa que se estableció por el rescate fuera relativamente baja. Después de las audiencias de Gibraltar, el Mare Celeste continuó en servicio con nuevos propietarios, encontrando dificultades para encontrar marineros que quisieran trabajar ahí, ya que era considerado un barco maldito. Años después, el capitán Hillman C. Parker destrozó el Mare Celeste deliberadamente cerca de la costa de Haití en 1885, en un intento de defraudar a la aseguradora. Parker se enfrentó al juicio que se hizo, logrando salir libre, pero su reputación estaba acabada y murió 3 meses más tarde en la más absoluta miseria. Muchas teorías siguieron surgiendo acerca de la misteriosa desaparición del Mare Celeste. Ninguna ha sido satisfactoria. Se han hecho estudios incluso en este siglo y no han podido dar con alguna explicación convincente. Algunos siguen afirmando que el alcohol afectó, aunque el que transportaba no era para consumo humano. Otros dicen que hubo una explosión y que por ello decidieron abandonar el barco. Hay otra teoría que dice que el mal tiempo hizo que el capitán optara por abandonar la embarcación. Incluso hay una que sostiene que el Kraken atacó la nave. Cualesquiera que sea la realidad de lo que sucedió, es probable que nunca lo lleguemos a saber,
y que el mar celeste se quede como un gran misterio y una historia de barco fantasma que se seguirá narrando de generación en generación. Y esta fue la historia de la misteriosa desaparición del mar celeste. Cuéntame, ¿ya conocías este caso? ¿Tienes alguna teoría de lo que pudo haber pasado? Como siempre, te doy las gracias por escucharme y te pido por favor que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita para que te avise cada que suba video. Si conoces a alguien que le pueda interesar esta historia, por favor, compártela. Si tienes una sugerencia o petición, me encantaría que me lo contaras. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.